resolución del examen dice: señala la alternativa que representa la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Primero, toda recta en el plano XY representa a la función lineal. 2. Toda función f que va desde A hasta B sobreyectiva es una función inyectiva. Y 3. Si la función está incluida en el producto cartesiano A por B, es una relación tal que para cada par XY, XZ que pertenece a la misma relación, implica que Y sea igual a Z. Entonces f es una función inyectiva. Ya. Entonces vamos a ver cuáles de esas proposiciones serían correctas. La primera proposición nos dice que toda línea recta en el plano cartesiano XY siempre va a ser la función lineal. Bueno, hay que reconocer la función lineal. La función lineal es una función, obviamente, que está delimitado de esa manera, como AX más B, donde A siempre tiene que ser diferente de 0 para que sea la función lineal. Pues, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que si A fuese 0, entonces la función no sería una función lineal, sino sería una función constante. O sea, toda recta paralela al eje de las abscisas no es función lineal, señores, se llama función constante. Muy bien, y si la recta, en otras palabras, bueno, en este caso, ya no fuese horizontal, sino fuese vertical, tampoco sería una función. Bueno, ni función constante, ni lineal, ni nada por el estilo. Simplemente no es función. Porque hay un requisito para que sea función, ¿no? Que verticalmente solamente debe coincidir un solo punto. Y en esta recta hay infinitos puntos. Entonces no puede ser una función. Por eso diremos que la primera proposición es totalmente superarchi ultra mega falsas. Claro que sí. Bueno, la segunda nos decía si tenemos una función que va desde A hasta B, de tal manera que si es sobreyectiva, también es inyectiva. A ver, veamos lo siguiente. Bueno, desde A hasta B. Vamos a tomar en cuenta eso. Se supone que se llama inyectiva en un caso en el cual para un elemento del conjunto de partida debe ser igual a un elemento del conjunto de llegada. Por ejemplo, 2A7 y 3A4, por ejemplo. Entonces, si para cada elemento del conjunto de partida hay un elemento del conjunto de llegada, entonces esta función es inyectiva. ¿Te das cuenta? Así es. Pero se llama función sobreyectiva, vamos a poner así, sobreyectiva, si el conjunto de llegada es equivalente al rango de la función. O sea, ¿qué quiere decir? Que el conjunto de llegada tiene que estar completamente lleno, no puede haber un punto que sobre. Si sobraría un punto, entonces definitivamente no es una función sobreyectiva, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el 2 coincide con el 7, el 4 coincide con el 9, pero el 6, por ejemplo, puede coincidir con el 7 nuevamente. ¿Te das cuenta? Entonces, esta sería una función sobreyectiva porque todo el conjunto de llegada corresponde a ser el rango de la función. Pero, bueno, este es el conjunto de partida, el conjunto de llegada. Pero no sería una función inyectiva, porque una función inyectiva quiere decir que para un solo elemento de X debe haber un solo elemento de Y. O sea, un solo elemento de partida, un solo elemento de llegada. Pero en este caso, para dos elementos de partida hay un solo elemento de llegada, por lo cual no puede ser inyectivo. ¿Te das cuenta? Entonces, no necesariamente una función sobreyectiva será inyectiva. Claro que sí. Falsa como todas. Muy bien. Y la tercera nos dice, si tenemos una relación, ¿no? Una relación, ¿qué cosa es, profesor? Una relación es aquella situación en la cual haya simplemente una regla de correspondencia, en este caso, correspondencia que se pueda dar desde un conjunto de partida
hasta un conjunto de llegada, el cual puede esquematizarse en el plano cartesiano, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el 2 con el 5, por ejemplo, y puede ser el 4 también con el 5, ¿por qué no? Pero déjame decirte que así podría ser, ¿no? También podría ser, por ejemplo, el 2 con el 3. Pero acá nos dice, si tenemos nosotros que para un mismo X, o sea, para un mismo conjunto, hay dos puntos diferentes, entonces a esto se le llamaría relación, más no función. ¿Por qué, profesor? Porque para una función se debe cumplir que para un mismo punto de partida tiene que haber un solo punto de llegada, nada más. ¿Te das cuenta? Así nada más. O sea, si yo tengo el punto 4, solamente debe llegar a 8. ¿Te das cuenta? 4 no puede llegar a 8 y a 7. Si yo tengo 6 puede llegar solamente a uno de los dos. Profe, ¿a 7 o a 8? A cualquiera, puede ser a 8, por ejemplo. No hay problema. Pero la cosa es que para uno solo haya uno solo de llegada, nada más. Y para este haya uno solo de llegada. O sea, este no puede tener 2, 3 de llegada, este tampoco. Profe, pero el de llegada puede tener 2, 3, por supuesto. Puede tener 2, 3, 4, 5, 6, lo que tú quieras. Pero el detalle es que el de llegada sí puede tener varias, pero el de partida no puede tener varias. ¿Te das cuenta? Entonces, así es. Entonces, más o menos me decía el caso 3 de que esta explicación es para una función inyectiva. No, nada que ver. Una función inyectiva es cuando tienes un único punto de partida y un único punto de llegada. O sea, en los dos tienen que ser únicos para que sea inyectiva. Por eso que la función, o mejor dicho, la proposición es totalmente falsaz. Claro que sí. O sea, todas y absolutamente todas son falsas. Claro que sí. Ni una se salva. Muy bien.